Amén. Amén. Bien, antes de comenzar quiero, gracias mi hermana, cada vez que nuestro Padre Celestial nos honra con estar acá, aquí adelante para ministrar una palabra, es porque Él quiere que sigamos firmes, sigamos claros en la enseñanza. Y me gustaría, en esta palabra que quiero compartir con ustedes, al final de ella puedan cada uno de nosotros valorar realmente lo que tenemos. Eso tan precioso que Él depositó en nosotros. Solamente citar una palabra como decir que soy templo del Espíritu Santo, ya tengo claridad y conciencia de quién realmente está en mí. Es un poder tremendo que si usted lo analiza, ese poder estaba con el Padre y el Hijo en la creación. Y cada vez que Él hablaba, actuaba el Señor Jesucristo en cada palabra, el verbo. Y ese poder estaba y ha estado desde la antigüedad y está hoy y estará hasta que el Señor Jesucristo venga por la iglesia, que es el Espíritu Santo. Él es el poder más grande que hay y es diría yo, lo más preciado que tenemos. Y conforme a eso, tendríamos que tener nosotros nuestra conciencia, nuestro espíritu abierto y unido al Espíritu Santo para escuchar su voz, para hacer conforme a su dirección. Muchas cosas en esta vida nosotros, que somos humanos, que esa es nuestra falencia, diría yo, porque si fuéramos puro espíritu no estaríamos en esta tierra. Y siendo humanos, qué hermoso es saber y considerar ese poder que levantó a Jesucristo de los muertos, ese poder que ha estado desde la antigüedad y está en y con nosotros y estará, como le decía, hasta que Cristo venga. El Espíritu Santo. Amén. Creo que así como aplaudimos al Padre y al Hijo, yo tengo que aplaudir cada segundo al Espíritu Santo por su presencia en mi vida, en tu vida. Es el que trabaja diariamente en nosotros, nos corrige, nos instruye, trabaja en nuestro carácter. Y quiero comenzar con una palabra antes de ver el título, que está en Eclesiastés 3:15. Y traje la Biblia para que no se me olvidara. Es cortito, dice: aquello que fue, ya es. Se ha escuchado la palabra que lo que pasó es sombra de lo que ha de venir, ¿verdad? Aquello que fue, ya es. O sea, todo lo que venía del pasado y lo que se anunció, ya es. Se ha cumplido la palabra desde la antigüedad hasta el día de hoy. Y dice, y lo que ha de ser, fue ya. O sea, lo que es hoy, ya fue. En un par de horas más, esto ya fue. Dice, y Dios restaurará lo que pasó. Y hay otra versión que dice, tengo mi torpedo por aquí, lo que ha sido ya es, y lo que ha de ser ya fue. Dios restaurará lo que ha pasado. O sea, está diciendo que cada momento de la vida Él va a restaurar nuestra vida. Y lo que ya pasamos, lo restaurará, y eso será y siempre estará constantemente, dice la palabra. Aquello que fue ya es, y lo que ha pasado fue ya. Siempre será una constante restauración en nuestras vidas. ¿Y quién hará esa restauración? El Espíritu
Santo. Hoy vamos a estar hablando de algo y quiero que llevarte de alguna manera y tocar un poco la antigüedad y luego valorar lo que somos hoy en el presente. La multiforme gracia de Dios. Y esa multiforme gracia de Dios, ¿cómo se manifiesta? En forma, en hecho, en palabra, a través de la persona que le estoy hablando, a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo antiguamente venía a través de los profetas y se nombraba en la Biblia el Espíritu de Dios. No decía el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Que el mismo Espíritu de Dios es el Espíritu Santo que ha venido de Él cuando Jesús dijo a los discípulos: yo no los voy a dejar solos, vendrá el otro Consolador que estará con ustedes hasta el fin de los tiempos. En Isaías 48:10 dice: he aquí, estoy hablando del momento en que Dios trató con su pueblo llamado, con su pueblo amado, porque Él escogió a Israel. Podría haber escogido a Chile tal vez, podría haber escogido a otro, pero si vemos la descendencia de Jesús, viene a través del pueblo judío, el pueblo de Israel. De ahí viene toda la descendencia desde Moisés adelante. Y está hablando de esta manera, de una manera de, cuando le hablaba al pueblo, dice: he aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. ¿Se parece mucho ese pasado con el día de hoy? ¿Cómo llegamos nosotros al reino a conocer a Dios? ¿Lo conocimos en un momento de alegría simplemente? ¿O lo conocimos en un momento de aflicción? Cuando ya no encontrábamos ninguna solución a nuestros problemas personales, familiares, cualquiera sea, vivíamos un tiempo de aflicción. Y en ese tiempo de aflicción, escuchamos a alguien que nos habló de Dios. Yo personalmente era un creyente tradicional, por no dar un nombre, y creía a mi manera. Pero a mi manera no lograba muchas cosas conforme a lo que yo pensaba y creía. Pero alguien me habló, y en el momento que me habló de Dios, estaba yo pasando un momento de aflicción. Y así estaba el pueblo de Israel. Y Dios le llamó y lo hizo pasar por horno de aflicción, por momentos difíciles. Recuerden que Israel era un pueblo idólatra en esos tiempos, un día sí y un día no. Por lo tanto, aún con todo el amor que Dios tenía con Israel, con todo ese amor, Él tenía una mano dura contra su pueblo para que aprendiera todo lo que Él quería de su pueblo. Dice Isaías 48, 16, 17, dice: acérquese a mí, oigan esto, acérquense a mí, le está hablando a los judíos en ese tiempo. Desde el principio no hablé en secreto, nunca Él guardó secreto alguno con su pueblo. Desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Dios y su Espíritu. Así ha dicho Dios, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Amén. Fíjense que si vamos al inicio, cuando Él se fijó en nosotros, analicemos esto, hizo un llamado en nosotros. Y siendo un llamado, comenzó a hacer la misma limpieza que hizo en Israel, comenzó a hacerla en nosotros. ¿Y cuál fue la limpieza que hizo en nosotros?
¿Qué palabras comenzó a decirnos que ya no las tenía que decir? ¿Qué modales teníamos nosotros? ¿Dónde andábamos en la antigüedad? ¿En qué oscuridad estábamos? En ese llamado comenzó Él a hacer una limpieza en nosotros. Amén. Y en esa limpieza comenzó a tratar nuestras vidas con un propósito. El efecto de esa enseñanza que va a ser provechosa para el pueblo es la misma enseñanza que va a ser provechosa para nosotros. La misma enseñanza que entregó el Padre a su pueblo es la misma enseñanza que está y quiere entregar a la iglesia a través del Espíritu Santo. Por eso tenemos que valorar tremendamente al Espíritu Santo, porque Él representa al Padre y al Hijo en esta tierra. Dice, y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Nos llamó, nos limpió, ¿y qué entregó? Paz. Justicia, reposo y seguridad. ¿Cuántos están seguros en Él? ¿Cuántos están seguros en Él? Amén. ¿Cuántos tienen paz de Él? ¿Cuántos han tenido reposo de Él? Amén. ¿Le puedes dar un aplauso a Él? ¿Sí? Eso ofreció el Padre a su pueblo Israel. Y eso es lo que está ofreciéndonos hoy a través del Espíritu Santo. Dice, y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreo de reposo. En recreo de reposo. Está hablando de gozo, de alegría, de seguridad. De eso habla nuestro Padre Celestial. Por eso esa persona preciosa está en y con nosotros y su nombre es el Espíritu Santo. Amén. Sepa, Hechos 2, 36, 38, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo, Señor y ungido. Al oír esto se compungieron. Estaba hablando Pedro ahí con esas palabras. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Te recuerda algo, iglesia, eso? Pedro estaba hablando después de un suceso tremendo del día de Pentecostés. Después de que Jesús les dijera que se reunieran y ahí iba a venir el Espíritu Santo, iban a recibir un poder. Fue una promesa que le hizo a todos los apóstoles que estaban y los que estaban con él. Y la manifestación se hizo en lenguas, distintas lenguas. Y eso para los que estaban ahí fue algo muy extraño. Y la opinión de ellos, los que no entendieron, que ellos estaban borrachos. Esa fue la apreciación de los de afuera, que miraban donde estaban los que comenzaron a hablar en distintas lenguas. Vamos a ver, y muchas veces nosotros tenemos esta confusión, que si yo no hablo en lenguas es porque no tengo al Espíritu Santo. Vamos a ver por la palabra que hablar en lengua es una manifestación de Él. Pero solamente cuando tú crees y haces el primer paso, cuando Pedro dijo, arrepiéntanse.
¿Cuántos hicieron ese paso? Todos nosotros, ¿verdad? Y cuando nos arrepentimos, creímos, ahí el Espíritu Santo vino para habitar en nosotros. ¿Qué tenemos que buscar en el tiempo? La llenura del Espíritu Santo. Entonces, fíjense que la acción del Espíritu Santo levantó a un hombre, y conocemos la historia de Pedro, ¿verdad? Pedro cometió muchos errores humanamente. ¿Y por qué Pedro se levantó? Y cuando él se levantó, ¿a cuántos le habló? A una multitud. Esa es la acción del Espíritu Santo, fíjense. A un hombre que anduvo con Jesús, recibió enseñanza de él, recibió reino y conoció lo que Jesús trajo de los cielos a la tierra. Si nosotros nos comparamos con Pedro, tal vez diríamos muchas cosas que nos alcanza para llegar a Pedro. Pedro dudó, Pedro cometió los mismos errores de nosotros. Y fíjense que él con su fe, solamente mirar a Jesús, caminó por las aguas. Con todos los errores que él tenía, caminó cuando lo miró y escuchó su voz. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado la voz de él a través de la palabra? Todos nosotros conocemos la palabra de Dios. Todos conocemos el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Y por qué no accionamos y nos paramos como Pedro? Y nos levantamos a predicar la palabra. Se convirtieron, ¿cuántos primero? Y luego, 5,000. El poder del Espíritu Santo accionó a Pedro. ¿Y saben lo que hizo? Avivó ese fuego que estaba ahí. Hemos escuchado la palabra cuando nos ha ministrado el Espíritu Santo y nos ha dicho, aviva el fuego del don de Dios que está. ¿Está? Está en mí. No está en el que pasa por la calle, ni el que ves en la feria, ni tampoco el que ves en la plaza. O sea, la palabra nos está diciendo, si Pedro habló y se convirtieron 3,000, por lo menos démonos la tarea de convertir a 5. Amén. Amén. Que el amén no quede en el amén, sino que se haga realidad en nuestras vidas. ¿Por qué esta palabra? ¿Y por qué nombro a Pedro? ¿Por qué? Porque son tiempos difíciles, iglesia. Son tiempos en que ya se hace difícil hablar de Dios. Y lo más peligroso que uno ve es cómo las corrientes de este mundo están entrando a la iglesia. Y cómo la iglesia, al ver las corrientes que entran, pasa por un momento pasivo. Recuerden, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo comenzó a llenar a cada uno de los que estaban en ese lugar y comenzó el Evangelio a aflorar de una manera tremenda. Y todos los hechos, si tú lees todos los hechos, es la labor del Espíritu Santo. Comenzó la iglesia primitiva a aflorar de una manera tremenda. En un momento y tiempo difícil. Y si comparamos esos tiempos con el día de hoy, son tiempos difíciles. Solamente el mirar y escuchar las noticias que están pasando a través de este mundo en todos los países, es mejor no mirar porque se nos baja la esperanza, sino sumerjámonos
en la palabra y tomemos valor y hagamos en parte lo que Pedro hizo. Y fíjense que él nos da este regalo hermoso a cada uno de nosotros. Hay una palabra que dice, ¿qué podría hacer el ojo? ¿Podría hacer el ojo la pega que hace el oído, la oreja? ¿O mi mano derecha a la de la izquierda? No, ¿verdad? Cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por el Señor Jesucristo. Si nos recordamos, hubo un llamado, una limpieza, y ahora comienza la formación en nosotros. La formación comienza en nuestras vidas a través de la palabra. ¿Para qué? Para cumplir el propósito en la cual vamos a ver que todos nosotros conocemos y sabemos. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. No lo ministre solamente a uno, dice a otros. Está hablando en plural, está hablando a todos. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esa multiforme gracia se manifiesta a través del Espíritu Santo. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, no conforme al poder que tenga cada uno de nosotros, o la inteligencia o sabiduría humana que tenga cada uno de nosotros, sino conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por el Señor Jesucristo. Yo entiendo por qué el Espíritu Santo hizo lo que hizo mientras nuestra hermana ministraba. No está en lo que piense el pastor Víctor o el pastor Adolfo, sino está en lo que ellos ministren conforme a la palabra de Dios. Porque si yo humanamente o sabiamente con mi sabiduría yo le digo algo y le aconsejo algo, ese consejo no va a perseverar. Pero si yo ministro la palabra de Dios con el poder que Él ha dado, ese consejo va a dar fruto y perseverar. Por eso tiene que estar toda la iglesia orando siempre por aquellos que nos presiden. No solamente por los pastores, sino por aquellos que tienen una responsabilidad de enseñanza, tanto a los niños jóvenes o los días miércoles y jueves cuando hay maestros que enseñan la palabra, o cualquiera que esté ministrando una palabra de parte de Dios, esté siempre orando. En 1 Corintios 12, 4 al 7, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el Espíritu Santo es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor Jesús es el mismo. Voy a ocupar también la Biblia. Dice
hay diversidad de operaciones, pero Dios Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu Santo palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu Santo. A otro, voy a leer, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de géneros, de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. O sea, si yo, voy a dar un ejemplo, si yo toco guitarra, que no sé tocar guitarra, pero es el ejemplo, y soy experto en guitarra, me perfeccioné, no solamente con un profesor, sino que el Espíritu Santo muchas veces a través de la guitarra yo puedo profetizar, de acuerdo a la palabra. Dice que los levitas en el Antiguo Testamento, cuando ellos ministraban, los instrumentos profetizaban. No solamente el levita, sino el instrumento profetizaba. Si ustedes escuchan algo a través de un instrumento musical, yo puedo estar recibiendo de parte de Dios y el Espíritu Santo está usando ese instrumento. Pero también yo puedo aprender de todos los instrumentos que hay ahí. Pero voy a ser experto en uno solo. Por eso que la palabra dice que Él ha dado distintos dones y talentos. Entonces, yo me perfecciono en uno solo. Como la oreja no puede ser boca, ni oído, o sea, ni la oreja puede ser nariz. Él tiene una sola tarea en el cuerpo. ¿Verdad? Y si yo aprendí guitarra y es mi primera opción, eso es lo que voy a hacer bien. Puedo tocar los instrumentos, pero lo voy a tocar ahí nomás. Así es el trabajo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Si tienes palabra de Dios, ministra conforme al poder de Dios. Si tienes el don de discernimiento de espíritus, y la palabra lo dice ahí, tú vas a ser usado en esa área. Pero deja que el Espíritu Santo lo haga. Ese es nuestro gran problema. Que si no escuchamos la voz del Espíritu Santo, vamos a hablar solamente nuestro lenguaje. Juan 14, 16, 17 dice, y yo rogaré al Padre y les daré otro consolador. Está hablando Jesús. Cuando les dice a los discípulos, yo me tengo que ir, tengo que volver al Padre, tengo que sentarme a su diestra, porque Él me ha dado un título que yo tengo que ejercer. Soy Señor en los cielos, en la tierra y bajo la tierra. Y tengo tarea, por lo tanto voy a mi Padre, vuelvo de donde vine. Pero a ustedes no los voy a dejar solos. Y ahí dice, y yo rogaré al Padre y le dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Y el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen. Porque mora en ustedes y estará con ustedes. Fíjense qué tremendo que mora en mí y está con nosotros cuando estamos así, en comunión. Y no solamente cuando estamos así. Cuando tú vayas por cualquier lugar, el Espíritu Santo va en ti. Y si hay un hermano que ves por ahí, te va a saludar. Y si no te saluda, acércate a él, porque el Espíritu Santo también va en él. Y cuando te juntes con él, va a estar con los dos.
Nos pasa de repente que el hermano pasó, probablemente no llevaba los lentes o andaba mirando a otro lado. Y bueno, nuestra opinión es que el hermanito no miró, no sé. No, tal vez el hermano se distrajo y no te vio. Acércate. Si él no te vio y tú lo viste, acércate a él. Salúdalo. Porque el mismo espíritu que mora en mí, en ti, también mora en tu hermano y cualquier hermano que profese la fe de Dios, que se ha arrepentido, ha reconocido al Señor Jesucristo como su Señor, se ha bautizado y que ahora tiene el privilegio de tener ese poder tan grande que es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ya lo envió y está en nosotros y con nosotros. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Y todo lo que Jesús dijo a través de la palabra venía del Padre. Y todo lo que el Espíritu Santo nos va a enseñar viene de la palabra. O sea, el Espíritu Santo habla lo que Jesús habló y Jesús habla lo que el Padre dijo. Esa es la jerarquía y el orden. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como embajador en esta tierra de la iglesia, está en y con nosotros. Él les recordará todo lo que yo les he dicho. O sea, hay una exigencia de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que dejemos que Él moldee nuestro carácter y pueda cumplir la formación que quiere el Padre, así como Él habló a su pueblo Israel. Lo llevó al desierto 40 años. ¿Por qué 40 años? Porque fueron más porfiados que tal vez que nosotros. Pero tuvieron que aprender o a las buenas o a las malas, parece que aprendieron a las malas. Pero eso se duró. Ahora, el Espíritu Santo está en y con nosotros. Tenemos que tener tantos años para hacer lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos por una orden de Dios y un deseo de nuestro Señor Jesucristo que entregó su vida en esa cruz por nosotros. No debemos perder el tiempo. Hay una palabra que dice, ¿cómo andas en esta vida? ¿Andaremos como los necios, perdiendo el tiempo? Dice, sé sabio y aprovecha bien el tiempo. No andemos como los que recibieron de Dios y se olvidaron de Dios. Creo yo que esto también es un tirón para que nos animemos. Y que ese fuego que Pablo decía y le decía a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No te duermas, Timoteo. No te quedes ahí parado. No te levantes a las 9 de la mañana o a las 10 de la mañana a leer o a orar. No, levántate a las 5, 6, 7 de la mañana y ora y lee una palabra. Enciéndete temprano. Avívate, Timoteo, le decía, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Porque si viven conforme a la carne, morirán espiritualmente. Pero si por el Espíritu Santo hacen morir las obras de la carne, vivirán. O sea, serán activos. Le hablarás a la vecina, al vecino, al tío, a la tía, a quien sea, a quien esté delante de ti vas a hablar. Yo conozco hermanos que tienen algo muy especial, notorio, el ministerio de evangelismo. A la verdad, la palabra dice que todos nosotros deberíamos cumplir ese ministerio. Pero hay algunos que lo hacen sin importar a quién. Y tengo un hermano que estuvo muchos años aquí y cada cierto tiempo nos llamamos y
Y ese hermano estaba en el sur, ha estado en todos lados y ahora está en Ovalle, mi hermano Félix Marchán, que donde va, él trabaja vendiendo, es como el casero que le dice, ¿cierto? Y donde va, él habla de la palabra, Y donde va, y le ofrece todo lo que tiene que ofrecer, pero siempre hay un texto bíblico, hay algo que tiene que dar. Y dice que él no puede dejar de hacerlo. Y yo digo, eso sería un deseo tremendo para nosotros, que nunca dejemos de hablar del Creador del cielo, de la tierra, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. La obra preciosa, ese reino precioso que vino a estar en medio nuestro, es la tarea de la iglesia. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Aleluya. Ese es el privilegio que Él nos ha dado, ser hijos de Dios. Entonces, como hijo de Dios, dile al que está a tu lado, comienza a hablar de Dios. En tu población, en tu trabajo, en tu colegio. ¿Sí? Compromete a tu hermano que está ahí. Empieza a hablar de Él. Lucas 6, 43, 45 dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque la abundancia del corazón, ¿y cuál es la abundancia de tu corazón? Es una palabra extensa y abierta, porque la abundancia de mi corazón puede estar en la televisión, ¿verdad? En las noticias, en la teleserie. Porque de repente estamos conversando y nos falta que alguien dice, da un nombre o da una opinión. Dice, este está viendo esta teleserie. Dice que el árbol malo no puede dar un fruto bueno. El árbol que es bueno siempre dará frutos buenos. Y siempre he pensado que mientras cualquiera sea el fruto, cualquiera sea el árbol y donde esté plantado, ese árbol para que dé buen fruto tiene que ser regado, tener la suficiente agua, el suficiente sol, tiene que a la tierra removerla, echarle fertilizantes para que crezca, tenga hermosas ramas, y no solamente las ramas, sino que dé frutos. El fruto que va a dar es conforme a cómo yo cuido el árbol. Imagínense un durazno, una naranja, cualquiera sea el fruto que se imagine. Usted va a querer el mejor, ¿verdad? Y eso es lo que va a querer el mundo de nosotros. Por eso que la palabra dice ahí, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. No sé a qué nosotros hemos aprendido de la palabra, de la gracia de Dios, del poder, la unción que está en la palabra, de disfrutar el Espíritu Santo cómo se manifiesta en mí, y con el tiempo yo comience a enfriarme. Y cuando yo me enfrío, comienzan a aflorar todo lo del pasado. Palabras que estuvieron atrás, formas, amistades. Y si yo ya dejé hace rato el cigarro, el trago, cualquiera sea el vicio que tuve, ya yo comienzo a hacer normal juntarme con amigos, familia, y pasar más de una copa, 3 copas. Y ya cuando llego un poco mareado a mi casa,
ya comencé a sacar lo malo que estaba olvidado. Por eso que nosotros aprendimos de la palabra, ese es el tesoro que tenemos en nuestro corazón. Dice, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Dice, el hombre bueno, el que escuchó la palabra, la hizo vida y va, como el hermano que yo les contaba, ese hermano tendría que ser el ejemplo para todos nosotros, tendríamos que ser así. De ese buen tesoro, saca lo bueno. Ese tesoro guardado, yo tengo que sacarlo y comenzar a hablar de aquel que tengo que hablar, dejar que el Espíritu Santo hable a través de mis labios. Todos conocemos esta palabra. Abre tu boca. ¿Sí? ¿Quién llenará tu boca? El Espíritu Santo. ¿Y qué puede hablar del Espíritu Santo? Aquello que está, ¿dónde? En tu corazón. Y si no has leído la palabra, y si no has escuchado la enseñanza, no te has preocupado de orar, de perseverar, ¿qué puedes hablar de Dios? Nada. Es como lo que un día les dije yo. Tengo un examen mañana, pero como no he estudiado, voy a hablar con el pastor para que ore por mí, o el hermano más espiritual que esté cerca para que me vaya bien y me saque un 7. Al otro día hago la prueba, me voy a sacar un 1. ¿Por qué? Porque yo creí depender del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no me va a recordar nada. ¿Por qué? Porque yo no estudié nada. Entonces, ¿qué va a hablar el Espíritu Santo por mis labios? Lo que yo he aprendido de la palabra. Eso va a hablar. Entonces tenemos que aprender de Él. Tener esa formación y dar frutos dignos, reales, genuinos, para cumplir la tarea al cual fuimos llamados. Cuando Jesús le dijo a los apóstoles, vayan por todo el mundo. Y les dio una orden, vayan, y les dijo, no se preocupen ustedes de qué han de llevar, echarán fuera demonios, pisarán serpientes, irán por todo lugar para llevar las buenas nuevas. Dice, pero el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese fruto que tiene 9 características tan importantes que tiene el Espíritu Santo, si eso está en nosotros, ¿qué podrá ver en nosotros el mundo? ¿Qué va a ver en nosotros mi vecino, mi vecina, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de colegio? ¿Saben qué van a ver en nosotros? Integridad, lealtad, empatía con los demás, amor de parte de Dios, pureza, honestidad. Son características que vienen de esos frutos. Cuando usted masca un fruto, un durazno, le estoy dando ya para que llegue a almorzar bien. El durazno es muy dulce y rico, ¿verdad? Bueno, cuando afuera vean a toda la iglesia, cuando trabaja, va y comparte, ¿qué va a haber en nosotros? Integridad, empatía, amor, pureza, honestidad, que habla de Dios, que permanece, persevera, que es activo. ¿Sabe cómo el mundo desea una palabra que consuele, que dé paz en medio de todo esto? Yo ayer fui a la casa de mi hija, porque como yo no estoy muy adelantado en la tecnología, mi hija me ayuda. Ella me prepara todo esto y revisamos con ella, y también ella
bueno, viene en ocasiones el día domingo y trae sus 2 hijas, mis nietas, y vibran ellas, las pequeñas acá. Y mientras estábamos preparando, llegó una dama amiga de ella que trabajaron, la conoce por muchos años y trabaja en el jardín infantil cuando trabajaba allá en la Juan Pablo abajo. Ahora mi hija trabaja en un colegio, pero mantiene la amistad de ellas. Y fue justamente en el momento que estábamos preparando para que ella la invitó para que compartiera la carga que llevaba, y ella había ya hace poco tiempo su pareja, no sé si era pareja o esposo, se fue y la dejó sola con su hija y la abandonó, se olvidó, se borró. Él niega todas las cosas y uno conoce esa historia. Y ella estaba muy mal, muy mal. Y comenzamos a conversar y a orar. Yo dije, bueno, cada oportunidad que se da así, no solamente te estoy contando algo que me pasó a mí, pero a ti te puede pasar que vayas en un momento, encuentras con un amigo y te dice, ¿sabes qué? La cosa está ahí nomás, no perdí el trabajo, ¡pum! Ahí entro. ¿Cierto? O sabes que vengo a la casa de mis papás y tuve un conflicto allá, ¡pum! Ahí entro yo con la palabra. Esas son estrategias para entrar. Y ahí empecé a conversar con ella, le hablé de la palabra. Hoy iba a venir, me dijo, me va a perdonar, me dijo, pero si no llego es porque me quedé dormida. Y normalmente me levanto tarde. Ya, bueno, llegará el momento en que tenga que venir, porque el único que la puede sacar de donde está usted es el Señor. Le hablé de Él, ella muy atenta a la conversación, oramos juntos. Y bueno, hubo un quebranto en ese momento que es natural en estas cosas. Y bueno, es tal vez un testimonio muy extremo, una situación, pero no espere algo extremo para manifestar el Espíritu Santo que habla a través de usted. Lo mínimo, cualquier cosa. Si alguien le dice a usted, sabe que me aburrí de esperar en el centro, el colectivo, y ando medio complicado, ¡pum! Ahí entra usted. Entre con la palabra y verá cómo el Espíritu Santo le va a usar. Amén. 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 Yo siempre digo así. Amén. Bien, ya estamos llegando casi al final. ¿Sí? Estas palabras dijo Jesús. No me eligieron ustedes a mí, sino yo les elegí a ustedes. El mismo sentir de Jesús, el mismo sentir del Padre. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo les elegí a ustedes. Y le he puesto para que vayan y lleven fruto. Y ese fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él lo dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. Les voy a repetir, dice, no me eligieron ustedes a mí, dice el Padre, sino que yo les elegí a ustedes. Y les he puesto a ustedes con un propósito, que lleven fruto, y fruto en abundancia. No frutos secos, no frutos que no han madurado, no pequeños frutos, no esos frutos que han caído de la mata, sino que lleven fruto, y bueno fruto en abundancia, y permanezca ese fruto. Y luego dice, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él lo dé. Hay una condición ahí. Fíjate la condición que pone el Padre en la palabra. Que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, ¿cuándo Él lo dará? Cuando tú estés constantemente permaneciendo en la palabra. Si tú no lees, no tienes intimidad con el Espíritu Santo, si no buscas de Dios, si no oras, si no ayunas, si no escudriñas, si no estás asistiendo para aumentar tu fe a un lugar, para escuchar la palabra, ¿escuchará el Padre lo que yo voy a pedir? Para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él lo dé. Él ve en mí
si estoy dando frutos. Él ve en mí si persevero. Él ve en mí si estoy trabajando y haciendo lo que Él me mandó a hacer. Y yo bendigo a Dios por aquellos que están usando al Padre en distintas formas, estrategias. Son muchas las estrategias que el Espíritu Santo nos da para hablar de la palabra. Si no la has descubierto, es porque tienes que leer más la palabra y descubrirlo ahí. Son muchas las estrategias que Él nos ha dado para hablar de Él. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Hablemos la palabra a todos. Transmitamos la palabra de Dios a todos. ¿Por qué? Porque eres templo del Espíritu Santo. Y que lo que llevas como templo es el poder más grande que el Padre ha usado desde el inicio hasta cuando Cristo venga por la iglesia. Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Ponte en pie, iglesia. Deja todo lo que puedas tener en tu mano ahí abajo. Nos vamos a sacar las manos de algún lugar donde la tengas. ¿Sí? ¿Vas a mostrar tus manos? ¿Sí? Bien. Toda la honra y la gloria sean para Él. Así que al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo le vas a dar el mejor aplauso que tengas, hermano amado. Aleluya, dale fuerte ese aplauso a Él. Él es digno de recibir honra, gloria y alabanza. Eres un hijo de Dios que estás preparado para llevar la palabra a todo lugar. Tuviste un llamado, pasaste por aflicción, fuiste perfeccionado y estás siendo perfeccionado todos los días. ¿Para qué? Para cumplir el propósito de Dios en tu vida, llevar su hermosa palabra. Cierra tus ojos. Amén. Padre bueno, Padre santo, gracias. Muchas gracias. Alzamos, Padre justo, nuestras manos delante de ti y nuestra voz para honrarte. Muchas gracias. Gracias porque al principio, en la creación, siempre en tu corazón ha estado esta hermosa familia. Y todos los proyectos, propósitos que estaban en tu corazón desde el tiempo pasado hasta el día de hoy, siempre has ido restaurando, entregando amor, enseñanza. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos en esta mañana a entregar una verdad que está escrita en la palabra. Padre, yo bendigo a la iglesia en esta hora. Y aquellos que están conectados a través de las distintas redes sociales. Gracias por el oído y bendigo ese oído para que no solamente esta palabra quedó en el oído, sino se ponga en práctica y en vida. Y cada oído que escuchó, como está escrito, que si el Espíritu oyó, habló y el oído oyó, que cada oído valore que está en su interior. El poder más grande que ha venido del Padre Celestial. Que los títulos que tú nos has dado, Dios eterno, se manifiesten en esta tierra. Gracias por entregarnos
ese hermoso poder del Espíritu Santo que está en y con nosotros. Gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos. Gracias porque cada uno de tus siervos, de tus hijos, tiene una gracia especial. Padre, yo te ruego que sea usada esa gracia para que todo lo que se ha entregado se transmita a otro. Anhelamos, Padre, a muchos que están afuera esperando escuchar de ti. Tú nos has preparado, Dios eterno, y nos has enseñado a través de la palabra a llevar este hermoso reino a muchos lugares. Así que yo bendigo, Padre justo, a cada uno de mis hermanos que están aquí. La tarea y el desafío de tu parte es grande y hermoso. Porque tu palabra en un momento decía, bendito los pies aquellos que llevan la paz. Que cada uno de mis hermanos cuando vayan a aquel lugar donde se dirijan, transmitan la paz. Porque para eso fueron llamados. Gracias, Padre justo. Tenemos la fe y la certeza, la convicción de que el enemigo nunca nos tocará. Y es una realidad. Permite, Padre justo, que este mundo no nos desvíe del propósito que has puesto en nosotros. Que los afanes y las corrientes de este mundo no nos desvíen, sino que perseveremos y estemos firmes. Muchas gracias por tus palabras. Gracias, Padre justo, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Renovados y fortalecidos nos retiramos de este lugar. Gracias, Espíritu Santo, porque seguirás trabajando en nosotros, moldeando nuestro carácter, porque estás en nosotros y estarás con nosotros cada vez que nos juntemos. Muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.